Muito bem. Nós chegamos, então, ao sistema imunológico. E, Nosotros, pois não. eh, Pode falar, Juan Pablo. no, voy a traducir, ma, está bien. Nosotros estuvimos viendo entonces el sistema inmunológico. Nossa última aula foi sobre o sistema linfático. El aula anterior fue acerca del sistema linfático. Os dois estão ligados entre si porque produzem anticorpos, Los dos intervienen juntos entre sí, ya que tienen, ¿puedes repetir nuevamente? porque eles produzem anticorpos e Porque glóbulos ellos brancos. producen anticuerpos y glóbulos blancos. E imunidade é a capacidade do corpo de se proteger contra invasores. La inmunidad es la capacidad del cuerpo de protegerse contra patógenos. Tem imunidade inata quando você nasce com ela e aquela que é adquirida, desenvolveu. Y hay innata, que es con la cual nacemos, y hay otra que es la inmunidad adquirida. O sistema imunológico é formado por células, órgãos. El sistema inmunológico está formado por células, órganos. E vocês estão vendo na imagem que é espalhada no corpo. Y allí vemos en la imagen que, bueno, esto está esparcido en todo el cuerpo. Na perna, você está vendo o osso do fêmur que produz células, glóbulos brancos. Allí en la pierna vemos el fémur, el hueso, que produce glóbulos blancos. Você também tem próximo do peito, no coração, um órgão chamado timo, que Igualmente, desenvolve. muy bien, allí igualmente vemos cerca del corazón, en el pecho, otro órgano que es el timo. Ele desenvolve as células de defesa. Desenvuelve las células de defensa. E esses pontinhos, pequenas bolinhas, são os linfonodos. Y aquellos puntos que vemos, aquellos círculos pequeños, son conocidos como linfonodos. A imunidade natural começa na barreira da pele do corpo humano. La inmunidad natural o innata comienza en la barrera, que es, bueno, la piel del cuerpo humano. Os cílios nos olhos também impedem que haja partículas. Igualmente los cilios ayudan allí a proteger los ojos, evitando entrar algunas partículas. As lágrimas, além de lubrificarem, vai proteger o glóbulo ocular. Igualmente las lágrimas, además de lubricar, igualmente ayuda a proteger, a limpiar el globo ocular. Muco é uma substância gelatinosa que expulsa os agentes e toxinas para fora do corpo. El moco es una sustancia, un fluido producido para expulsar los microorganismos o algunas, microorganismos fuera de nuestro cuerpo.
As plaquetas, elas ajudam a fechar as feridas. Las plaquetas, ellas ayudan a cerrar las heridas. E a saliva protege contra vírus na boca. Y la saliva protege contra virus en la boca. No estômago tem um suco gástrico ácido clorídrico que destrói toxinas. En nuestro estómago tenemos un jugo gástrico clorhídrico que ayuda a eliminar toxinas. No suor existe uma gordura que impede a entrada de fungos. Y en el sudor posee un tipo de grasa que ayuda a impedir la entrada de hongos. A imunidade desenvolvida ou adquirida La, pode ser quando você é infectado por um agente patógeno. la inmunidad adquirida es cuando se adquiere a través de un patógeno o a un virus que entra a nuestro organismo. Ou através da vacina. O a través de una vacuna. Esses agentes são chamados de antígenos. Esos agentes son llamados de antígenos. Existe a imunidade humoral, que é através de linfócitos. Existe la inmunidad humoral, que es a través de los linfocitos. E a celular, que é através dos linfócitos T. Igualmente la celular, que es a través de los linfocitos T. Então, nós estamos bem protegidos. Entonces, podemos ver que estamos bien protegidos. Observando na boca as tonsilas. Observando la boca. As tonsilas. Perdón. Tonsilas. Tonsilas. Tonsilas, são células que ajudam na proteção contra a entrada de vírus, bactérias. Okay, las tonsilas, que son unas células que ayudan con la protección de algunos virus y bacterias. Algumas pessoas removem as amígdalas. Algunas personas remueven las amígdalas. Nós temos vários pares de amígdalas, mas eu mesmo, minha mãe tirou quando criança Nosotros tenemos varios tipos de amígdalas. El doctor habla de que él en su infancia, su madre se tiró unas amígdalas. Mas elas ajudam a proteger contra bactérias, não é para remover. Pero las amígdalas ayudan a proteger contra bacterias, no deberían ser retiradas. O líquido que tem na boca, chamado saliva, tem uma enzima chamada pitialina. El líquido que conocemos, o la producción de este líquido que conocemos como saliva, tiene una enzima conocida como pitialina ou amilase. Tialina o amilasa. Ela, além de transformar o amido em açúcar, glicose, também protege contra vírus. Además de que transforma el amidón en glucosa, igualmente protege contra los virus. Por isso que não devemos colocar suco de laranja na boca junto com o amido. Por esto es que no debemos colocar junto en la boca el jugo de naranja con el almidón. Amido, batata, pão. Con el almidón. Porque está en los o alimentos laranja como papas, pan. ¿Por qué qué?
Porque o suco de laranja é ácido e a boca e a saliva é alcalina. porque el jugo es ácido eh, y la saliva es alcalina. Então tem que tomar separado. Entonces se debe tomar separado. Aí vocês estão vendo estruturas de defesa da pele. Allí podemos ver algunas estructuras de defensa de la piel. Ela é formada por glândulas sebáceas, são glândulas que produzem gordura. Esta está conformada por glándulas sebáceas. Estas glándulas producen grasa Evita a perda de água. y evita la pérdida de agua. Então, quando você toma banho quente constantemente, a gordura ela é perdida. Entonces, cuando nosotros tomamos baño caliente continuamente, perdemos esta gordura. Algumas mercados vendem shampoo com ceramida. Algunos mercados venden champú con ceramida. Ceramida, o nome já está dizendo, cera, é uma gordura. El mismo nombre lo está diciendo, ¿no? Cera es un tipo de grasa. Então, quando você perde essa gordura da pele ou da cabeça, você acaba tirando sua proteção. Entonces, cuando nosotros nos bañamos de esta manera, con agua caliente, perdemos esta protección. Dentro da pele também tem as glândulas sudoríparas, que regulam a temperatura do corpo. Dentro de la piel tenemos igualmente lo que son las glándulas sudoríparas que están dentro de la piel. Os pelos também funcionam como proteção, porque eles identificam a pressão sobre a pele. Igualmente tenemos allí los pelos, el cuero cabelludo en la piel, que ayuda como interpretación de la presión. Esse daqui são pequenas organelas que ajudam a proteger a pele. Estas son algunas organelas que ayudan a proteger la piel. Identificam temperatura, dor. Interpretan lo que es la temperatura, el dolor. Bom, nós temos também o osso do fêmur, maior osso do corpo humano, que produz células de defesa. Igualmente allí tenemos el hueso del fémur, uno de los mayores huesos, que produce igualmente glóbulos blancos o defensas de nuestro cuerpo. Eles nascem na medula, o osso tem uma medula e essas células elas vão se especificando depois. Estas células nacen en la médula del hueso y estas después se van, digamos así, diferenciando o especificando en diferentes tipos de defensas. Os leucócitos, que é glóbulos brancos, é o principal sistema de defesa. Los leucocitos, que son los glóbulos blancos, son el principal cuerpo de defensa. Então, se você tem uma doença chamada leucopenia, é baixa produção de leucócitos. Entonces, si alguien tiene o nosotros tenemos alguna enfermedad conocida como leucopenia, es la baja producción de glóbulos blancos. Nos ossos grandes também que se formam os linfócitos, que são anticorpos. En los huesos grandes igualmente se forman allí los linfocitos, que igualmente son parte de la defensa de nuestro organismo. Os glóbulos brancos são divididos em granulócitos e agranulócitos, quer dizer, sem grânulos. Los glóbulos blancos se dividen en dos, los granulocitos y los agranulocitos, o sea, sin granos.
No seu exame de sangue vai aparecer a palavra neutrófilos. En nuestro examen de sangre va a aparecer la palabra neutrófilos. São os principais defensores do glóbulos brancos. Son los principales defensores de los glóbulos blancos. Eles fazem a fagocitose, quer dizer, eles vão comer o agente que chegar até o seu corpo. Estos hacen lo que es la fagocitosis, quiere decir que estos van a devorar, a comer los agentes, los patógenos que ingresaron en nuestro cuerpo. Bom, outro glóbulo branco é o eosinófilos. Eles destroem parasitas alérgicos. Otros glóbulos blancos son los Eosinófilos. eosinófilos. Os basófilos atuam como anticoagulante. Otros, los basófilos, estos actúan como anticoagulantes. Já o outro tipo de glóbulos brancos são os linfócitos B. Otro tipo de glóbulos blancos son los linfocitos B. Tem dois tipos, o TCD8 que mata as células e o TCD4 que ativam a célula, os linfócitos. Okay, los linfocitos B, de los linfocitos B tenemos dos, uno son los TCD8, que son los que matan las células infectadas, y la TCD4, que son los que activan los linfocitos B. Aí você está vendo a formação de uma rede de plaquetas. Allí nosotros podemos ver en la imagen lo que es la formación de una red de plaquetas. Quando você se corta, então essas plaquetas começam a se unir e fechar o buraco. Cuando usted se corta, como nos cortamos, estas plaquetas se unen y estos hacen que se cierre la herida o el hueco que nos realizamos. Enquanto isso, o sangue vai coagulando. En cuanto esto sucede, la sangre comienza a coagular. Libera uma enzima chamada tromboplastina. Esta libera una enzima llamada tromboplastina. Que precisa de cálcio e vitamina K. Que necesita de calcio y de vitamina K. E então essa rede vai reter os glóbulos vermelhos e outros elementos. Entonces, estas plaquetas van a retener los glóbulos rojos y algunos otros elementos. Fantástico como Deus montou todas estas estruturas. Vemos que es fantástico cómo es que Dios montó todas estas estructuras. Você está vendo aí uma foto que ficou muito conhecida no mundo parecendo um vírus, o coronavírus. Aquí podemos ver una foto que fue muy conocida en el mundo, pareciendo la foto de un virus, el coronavirus. Quando se introduz um vírus inativado ou um pedaço dele, você desenvolve o sistema imunológico uma defesa contra eles. Cuando se ingresa a nuestro cuerpo un virus desactivado, un pedazo del virus desactivado en nuestro organismo, entonces en nuestro organismo se genera defesa. Se generan defensas contra aquel virus. O corpo humano desenvolve uma memória imunológica. Nuestro cuerpo genera lo que es una memoria inmunológica. Se a pessoa tiver um novo contato com o mesmo agente, então o sistema imune responde de forma rápida. Entonces, al ya haber estado el cuerpo expuesto a un virus muerto, ahora al volver a retomar este virus, en caso de que se vuelva a contraer, nuestro cuerpo responde más rápidamente contra este virus.
E então o corpo guarda essa informação por muitos anos. Y nuestro cuerpo guarda esta información durante muchos años. Maravilhoso, né? Increíble, ¿no? Bom, as pessoas podem adquirir doenças autoimunes. Las personas pueden contraer algunas enfermedades autoinmunes. É quando as células de defesa não conseguem diferenciar o agente tóxico. Es cuando nuestro sistema de defensas no es capaz de diferenciar nuestras células de aquel virus o patógeno que entra en nuestro organismo. Ou alguma dessas doenças, esclerose múltipla, artrite reumatoide, lúpus. De esta manera nuestro cuerpo se autodestruye y entran algunas enfermedades como esclerosis múltiple, arteriosis reumatoides, lupus. Existe uma outra doença chamada plaquetopenia. Existe otra enfermedad conocida como la plaquetopenia. É baixa produção de plaquetas, aquelas que fazem uma rede para impedir a perda de sangue, por exemplo. Esto es una producción baja o nula de lo que son las plaquetas, aquella red que estábamos viendo anteriormente. Pelo contrário, quando há uma produção muito grande de plaquetas. Por lo contrario, cuando hay un aumento excesivo de plaquetas, A trombocitose. Conocemos esta enfermedad como la trombocitosis. Anemia, ferropriva, que é falta de ferro, né? Allí entra Artrite, entonces leucemia. la anemia, la ferroprivia, la artritis reumatoide, leucemia. A luz solar, segundo um estudo da revista Nature, produz vitamina D que impulsiona o sistema inmunológico. Según un estudio que fue publicado en la revista Nature Immunology, la vitamina D también impulsiona o activa lo que es el sistema inmunológico. Nesse estudo mostra que as células T combate o patógeno causador dessa doença, precisa de vitamina D. Esta investigación mostró que la célula T, que es la que combate aquella enfermedad, necesita de la vitamina D para poder funcionar. Porque a célula T, ela tem uma antena que é ativada pela vitamina D. Porque la célula T tiene como una antena que es activada por la vitamina D. Se não tiver a quantidade de vitamina D, então elas não vão se mobilizar para destruir o agente patógeno. Entonces, si no tuviéramos una suficiente cantidad de vitamina D, las células T no podrían movilizarse, no podrían funcionar para actuar contra la enfermedad. Alguns especialistas, durante o verão, dizem que o corpo precisa de 10 minutos ao dia de sol. Algunos especialistas hablan que durante el verano el cuerpo necesita por lo menos 10 minutos al día la exposición del sol. Isso vai produzir 5.000 unidades de vitamina D. Esto produce 5.000 unidades de vitamina D. É o suficiente para os idosos e que apresentam menor absorção, por exemplo. Esta es una cantidad suficiente para los huesos para tener una mayor absorción. Porque o excesso de vitamina D e hipovitaminose pode gerar problemas para a saúde. Ya que igualmente el exceso de vitamina D puede generar inconvenientes o problemas para nuestra salud.
E o problema aqui não é a exposição exagerada ao sol por causa de queimar a pele, mas é quando a pessoa usa suplementos farmacêuticos. Y aquí el inconveniente no es una exposición excesiva a la luz del sol, sino del consumo excesivo de vitamina D cuando igualmente la persona utiliza suplementos. Nós descobrimos que a luz solar produz peróxido de hidrogênio nas células T. Se ha descubierto que la luz produce peróxido de hidrógeno en las células T. Isso faz com que essas células elas se movam mais rápido. Eso hace que estas células se muevan mucho más rápido. E então nós sabemos que a resposta imunológica precisa de peróxido de hidrogênio e vai evitar um grande dano para o sistema imunológico. Entonces podemos ver que esta respuesta inmunológica necesita de peróxido de hidrógeno para tener un menor daño en nuestro organismo. Quando o sol incide na pele, a radiação atinge uma molécula 7-desidrocolesterol. Cuando el sol entra o penetra en nuestra piel, entonces esta radiación activa o entra en contacto con una molécula es desidrocolesterol. E ela produz o pré-vitamina D. Y esta produce la previtamina D. Aí demora alguns minutos para ser transformado em vitamina D. Y esta allí se demora unos minutos hasta que se transforma en vitamina D. A temperatura do seu corpo no sol é que faz essa transformação. La temperatura de nuestro cuerpo a la exposición del sol es lo que hace esta transformación. Segundo a doutora Anne Webb, da Universidade de Massachusetts, Manchester, no Reino Unido. Según lo habla la doctora Anne Webb, profesora de radiación en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. A luz solar melhora o humor, porque aumenta a serotonina e endorfina. La luz solar aumenta o mejora nuestro humor, ya que produce lo que es la serotonina y la de endorfina. Impede depressão em países do hemisfério norte. Esto hace que se impida la depresión en países del hemisferio norte. Os cientistas da Universidade de Edimburgo mostraram que você deixar o braço 20 minutos no sol é o suficiente para aumentar a produção de óxido nítrico. Unos científicos en la Universidad de Edimburgo mostraron que si nosotros exponemos nuestro brazo apenas 20 minutos a la luz del sol, es suficiente para aumentar la producción de óxido en nuestra piel. E isso dilata as artérias, baixando a pressão arterial. Y este ácido nítrico hace que nuestros vasos sanguíneos sean dilatados, bajando así la presión arterial. Quando a pele da pessoa é mais escura, tem uma quantidade maior de melanina, que é uma proteção natural contra a luz solar. Cuando una persona tiene la piel más oscura, tiene una cantidad mayor de melanina, lo que haya una protección natural contra la luz solar. Então, se a pele for mais escura, ela vai precisar de 45 minutos. Se for uma pele branca, 10 minutos. Entonces, teniendo esto en cuenta, estas personas que tienen la piel más oscura necesitan exponerse hasta 45 minutos la exposición del sol, a diferencia de aquellos que tienen una piel más clara, que sería 10 minutos. Cada pedacinho da pele do corpo pode produzir vitamina D. Alô? Cada Alô? pedacito de nuestra piel que es expuesta a la luz solar puede producir vitamina D.
Um estudo em 2014 com trabalhadores que ficavam próximo à janela demonstrou que a luz do sol melhorou os hábitos de sono. Un estudio hecho con trabajadores mostró que aquellos que estaban cerca de las ventanas en su lugar de trabajo y eran expuestos a la luz del sol, tenían un mejor ritmo de descanso, de sueño. Esse estudo verificou que o ritmo circadiano, a necessidade de mudança de claro para o escuro, funcionou melhor em quem tomou sol. Entonces, este estudio mostró en cuanto al ritmo circadiano y ese contraste de oscuro a claro funcionaba mejor y funcionaba mejor con la presencia del sol. Mais de 90% da vitamina D é produzida pela pele. Más del 90% de la vitamina D es producida por nuestra piel. E a vitamina D precisa de gordura para ser transportada. Y la vitamina D necesita de grasa para poder ser transportada. A ciência propõe comer salmão, ovo e alimentos animais com gordura, que são ricos em vitamina D. Ciencia promueve lo que es o aconseja lo que es la alimentación de algunos animales como lo que es el salmón, el huevo, que son ricos en grasa o gordura que contienen bastante vitamina D. Porém, as pesquisas estão apontando que não é o suficiente, que é necessário que o corpo humano produza. Pero se ha demostrado, se ha visto que no hay, perdón, ¿puedes repetir nuevamente? Não é suficiente a necessidade de vitamina D que o corpo precisa. Pero se ha demostrado que aún con esto no es suficiente la vitamina D que el cuerpo necesita. Se você tomar o sol entre 10 horas da manhã e 14 horas, através do vidro de janelas, também não resolve. Igualmente, si nosotros tomáramos sol entre las 10 horas y las 14 horas a través de la ventana, igualmente no es suficiente. O sol a luz solar é tão importante para fixar o cálcio e o fósforo nos ossos. Igualmente vemos allí que el sol es muy importante para absorber el calcio y el fosfato y fortalecer así nuestros huesos. Além de destruir vírus e bactérias. Esto reduce, igualmente esto ayuda a destruir lo que son virus y bacterias. Então, repetindo, você suplementar vitamina D da farmácia pode trazer problemas renais. Entonces, repitiendo, si usted suplementa la vitamina D con aquello de la farmacia, puede traer en su cuerpo problemas renales. Esse gráfico é de um estudo de pessoas fazendo ciclismo em local fechado. Esta es una gráfica de personas haciendo ciclismo en un lugar cerrado. A primeira barra é a quantidade de vitamina D, 4.000 unidades antes do exercício, pré-exercício. Ok, aquí la primera columna que vemos es de 4.000 de personas que... Vitamina D não, desculpe. Neutrófilos, que são
glóbulos, aqui, ó, neutrófilos, tá vendo? Glóbulos brancos que defendem o organismo. Cierto, entonces aquí vemos la primera barra de, esta es la cantidad de neutrófilos o glóbulos blancos que protegen nuestro organismo, esto antes de hacer ejercicio, la primera barra. Após o exercício, quase que atingiu 5.000 neutrófilos. Entonces, después del ejercicio, vemos allí la segunda barra, llegó casi a los 5.000 neutrófilos. 24 horas depois e 48 horas depois, olha como abaixou. Y podemos ver allí después la diferencia de 24 horas después a 48 horas después. Igualmente, vemos cómo se redujo la cantidad. Então, o exercício promove produção de células de defesa. Entonces, allí podemos ver que el ejercicio promueve lo que es la creación de células de defensa. Quando a gente bebe bastante água, o sangue transporta oxigênio. Entonces, cuando nosotros tomamos agua, la sangre lleva bastante oxígeno. O sistema imunológico ele funciona melhor, os músculos também. Esto significa que el sistema inmunológico funciona mucho mejor e igualmente los músculos. Principalmente os rins, que passa 20 litros de sangue a cada 5 minutos pelos rins. Principalmente los riñones que pasan 20 litros. 20 litros de sangre. Cada 5 minutos. Cada 5 minutos. Removendo as toxinas do corpo. Removiendo las toxinas de nuestro cuerpo. Por isso você deve beber água durante o dia e não de uma vez, tudo de uma vez. Por eso es que se debe tomar agua durante el día y no todo de una sola vez. Então, se você não beber bastante água, acumula toxina e enfraquece o sistema imunológico. Entonces, cuando nosotros no tomamos suficientemente agua, entonces acumulamos toxinas y no ayudamos al sistema inmunológico. Hoje eu vou dar uma paradinha por aqui, mas quero abrir, vou abrir aqui, deixa eu, stop, ok. Nós já conhecemos a importância da alimentação natural para o sistema imunológico. Nosotros ya conocemos la importancia de la alimentación natural para nuestro sistema inmunológico. Então, quando nós ingerimos frutas cítricas, a vitamina C fortalece o sistema imunológico. Entonces, cuando nosotros consumimos frutas cítricas, la vitamina C ayuda a nuestro sistema inmunológico. Além da vitamina C, nós precisamos de vitamina A, que tem bastante hortaliças ou frutos alaranjados. Además de vitamina C, nuestro cuerpo igualmente necesita de vitamina A, que lo tienen algunos verduras. A vitamina B também tem em muitos cereais e frutas. La vitamina B igualmente lo tiene bastantes cereales y frutas. Durante o período do Covid, surgiram algumas pesquisas mostrando a importância do zinco e dos minerais para a melhora do sistema imunológico. Ok, durante el tiempo del COVID aparecieron algunas investigaciones, que mostraban, pode voltar a repetir, professor? A importância disto para o sistema imunológico, os minerais como zinco, cobre, magnésio. Mostraban que estos elementos, el magnesio, el zinc, calcio, la importancia de estos para nuestro sistema inmunológico. Alguém falou aí sobre os diapositivos, não estou mais apresentando eles. É diretamente com vocês.
Sí, todavía está diciendo el profesor, alguien comentó que no se veían las diapositivas, entonces dice que no hay más diapositivas, está comentando directamente con nosotros. É muito importante que se durma antes das 22 horas, porque até as 2 horas da manhã, o corpo produz várias substâncias para restaurar as células do sistema imunológico. Es muy importante que ya estemos descansando antes de las 22 horas o 10 horas de la noche, ya que hasta las 2 de la mañana nuestro cuerpo produce ciertas sustancias para igualmente la restauración de nuestro cuerpo, fortalecimiento del sistema inmunológico igualmente. 1 Coríntios 3,17. Primera de Corintios 3:17. Quem destruir o templo de Deus será destruído. Quien destruyera el templo de Dios será destruido. Isto chama-se doença autoimune. Esto se llama enfermedad autoinmune. É quando a célula está atacando, quando a célula de defesa está atacando o próprio corpo. Cuando las células de defensa atacan nuestro propio cuerpo. É uma tentativa dela se proteger de tantos inimigos. Es la tentativa de ellas de protegerse de tantos enemigos. Ao invés dela atirar uma bala de cada vez, ela usa metralhadora. Entonces, en vez de ella utilizar una bala cada vez, ella utiliza una ametralladora. E acaba destruindo as células boas. Y acaba destruyendo las células buenas. Isso foi ocasionado porque nós jogamos muitas toxinas para dentro do corpo. Eso es ocasionado porque nosotros consumimos o ingresamos muchas toxinas en nuestro cuerpo. Contaminando o templo do Espírito Santo. Contaminando así el templo del Espíritu Santo. Que não é nosso. 1 Coríntios 6:20. Que no es nuestro. 1 Corintios 6:20. Que Deus abençoe vocês a fazerem escolhas para a honra e a glória de Deus. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y escogiendo todo para la honra y la gloria de Dios. 1 Coríntios 10:31. 1 Corintios 10:31. Oremos. Amém. Vamos a orar. Pai amado e santo Deus. Padre amado y santo Dios. Graças, agradecidos somos por criar o templo do Espírito Santo. Agradecidos estamos por cuidar el templo del Espíritu Santo. E por nos dar a capacidade de desenvolver todos os dons para a honra e para a tua glória. Y por darnos la capacidad de desenvolver todos los dones para la honra y la gloria tuya. Obrigado pelos conselhos de saúde. Gracias por los consejos de salud. Pela luz solar, por la luz del sol, por água pura, por el agua pura, exercício, el ejercicio, vegetais integrais, los vegetales integrales, descanso adequado por el descanso adecuado e pela tua palavra. y por tu palabra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. En nombre de Jesús. Amén. Amém. Nosso próximo encontro, então, sobre sistema endócrino. Vamos trabalhar um pouquinho sobre obesidade e diabetes.
Nuestro siguiente tema será acerca del sistema endocrino. Endocrino, las glándulas. Doctor falou sistema endocrino, sobre obesidade e diabetes. y vamos a hablar acerca de obesidad y diabetes. Boa noite. Una muy buena noche Buenas para noches. todos. Que el Señor les bendiga. Buenas Gracias. Amén, noches. igualmente. doctor. Gracias, profes. Que Dios les Amén. guarde. Pastor, pastor. Gracias. De bendición todo lo que da.